Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. El poder está ahí, en vos, en la calle, en tu vida. El poder es un medio, no un fin, para transformar, crear, crecer. Ahí estamos nosotros, en el medio del poder. Son hijas de las crisis, de la destrucción del mundo del trabajo, de los costos sociales de las políticas económicas o los reclamos de nuevo tipo. Otras veces condensan reclamos de una comunidad que no pueden ser expresados por las vías de la participación política tradicional. En todos los casos, son formas novedosas de organización comunitaria. ¿Qué es una organización social y cuáles son sus prácticas, sus formas de participación y su importancia dentro de nuestra sociedad? Una organización social es una nueva forma organizacional que adopta la clase obrera durante y después de la debacle neoliberal conservadora, por lo menos en nuestro país. Las organizaciones sociales, a mi juicio, nacen en el sur del conurbano de Buenos Aires con las tomas de tierra en el partido de Quilmes durante la dictadura militar. Antes, el epicentro organizacional de la clase obrera era el ámbito de trabajo. Con la organización social aparece el territorio como nuevo lugar de reconstrucción y organización de la clase, y ahí aparece el movimiento social, que tiene metodología propia, ¿no? En vez de haber delegados de sesión, hay delegados de manzana. En vez de haber sindicatos por rama de actividad, hay organización única por barrio. Este tema de los compañeros y compañeras excluidos individualmente, expulsados por el sistema, que se lograron agrupar colectivamente, acompañando el proceso que venimos teniendo político, luego una supuesta institucionalización de los movimientos sociales. Hoy creo que vuelven a tomar lo que nosotros particularmente, desde el Frente Transversal, desde la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos, definimos en un comienzo que los desocupados serán víctimas o culpables, según una mirada en su momento del Estado expulsor, culpables de su situación, sino trabajadores sin trabajo. Bajo la palabra organización social en realidad caben, un conjunto de formas bajo las cuales la sociedad se organiza. Yo diría, que hay básicamente tres, una más vinculada a los movimientos sociales, que implican, por lo tanto, una dimensión fuertemente política en la organización social. Otra más ligada a la autoayuda, si se quiere, que tiene que ver con formas más efectoras, de autoayuda social. Y otras que han tenido una cierta proliferación en la Argentina, pero en otros países también en los últimos años, que tienen que ver con organizaciones de defensa del interés público, es decir, donde un conjunto de personas, en general, con una dimensión profesional importante, defienden, ante la sociedad, intereses generales vinculados con problemáticas específicas, como pueden ser la pobreza, el Estado de Derecho, las prácticas políticas en el sentido, de una nueva ética vinculada con el Estado, etc. En ese sentido, uno podría decir en general que los movimientos sociales surgen cuando las identidades y las instituciones existentes en una sociedad, no dan lugar a las expectativas que se van generando en algún momento en esa sociedad. ¿Cuáles fueron los procesos económicos y sociales pasados y recientes que posibilitaron el crecimiento e impacto de las organizaciones sociales dentro de nuestra comunidad? 1907. Ante el gran aumento de precios de los alquileres en los conventillos, miles de inquilinos se declaran en huelga.
El movimiento social es apoyado por la FORA, organización obrera que reúne a anarquistas y socialistas. La huelga dura 3 meses y logra frenar los aumentos. 1919. Debido al temor que provocan en las élites los episodios de la Semana Trágica, los obispos católicos lanzan un vasto proyecto de beneficencia, la Gran Colecta Nacional, para revitalizar el activismo católico y contrarrestar la fuerza de socialistas y anarquistas. El emprendimiento moviliza a miles de fieles. 1948. Luego de la intervención de la Sociedad de Beneficencia por parte del Estado, Eva Perón crea la Fundación de Ayuda Social, que lleva su nombre y absorbe las funciones de la antigua Sociedad de Beneficencia. Con ella, se otorga a la asistencia un sentido de reparación social y moral, alejado de la caridad cristiana propia de las élites argentinas. 1967. Nace el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, con el objetivo de concientizar a las clases populares y acompañar sus luchas contra la injusticia social. Su figura más emblemática es el padre Carlos Mujica, asesinado por la AAA en 1974. 1977. El terrorismo de Estado comienza a ser denunciado por organismos de defensa de presos políticos, como la Liga por los Derechos del Hombre. Con la búsqueda de desaparecidos, surgen las Madres de Plaza de Mayo, que serán el emblema de la sociedad civil. 1981. Durante la dictadura se producen las primeras ocupaciones de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires. Nacen asentamientos que dan lugar a las primeras organizaciones comunitarias y territoriales, que evolucionan hacia reivindicaciones de otros derechos sociales, como el trabajo, la educación y la salud. 1996. En la localidad de Cutralcó, provincia de Neuquén, tiene lugar el primer corte de ruta organizado por desocupados que da lugar al nacimiento de los llamados piqueteros. La privatización de YPF ha producido una aguda crisis social en las llamadas ciudades petroleras. El nombre piquetero surge de la modalidad de protesta, corte de ruta. 1997. Nace la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, que se integra a la CTA, junto a otras organizaciones territoriales y barriales, como la Tupac Amaru, el Movimiento Territorial de Liberación y la Corriente Clasista y Combativa. La nueva fábrica es el barrio, plantean en aquellos años de resistencia al menemismo. Cientos de miles de trabajadores desocupados se reúnen en estas nuevas organizaciones. 2001. 2 días después de la consulta popular convocada por el Frente Nacional contra la Pobreza, FRENAPO, el 19 y 20 de diciembre se producen masivas protestas sociales. Frente a la represión policial, mueren más de 30 personas. Nacen los cacerolazos en los principales centros urbanos del país. Sus integrantes se organizan en asambleas barriales y desde allí debaten las salidas a la crisis. 2005. A raíz de las políticas sociales implementadas durante el gobierno de Néstor Kirchner, muchas organizaciones territoriales y comunitarias se transforman en cooperativas de trabajo y de vivienda. En la actualidad, 2.000 organizaciones como estas trabajan en la construcción de sus propios barrios. En el caso de los movimientos sociales, a partir de la década de fines del 80, década del 90, cuando retorna la democracia, se reagrupan en forma defensiva para la pelea de reivindicaciones absolutamente básicas. Y hacer visible a través de acciones directas, por eso lo de piqueteros, ¿no? Con acciones directas como corte de rutas, toma de tierras, la posibilidad de ver un número agrupados a través de una demanda básica, siempre en forma defensiva. En los 80, ¿no? Fundamentalmente, disputan la tierra urbana y rural en la Argentina. Vos vas a ver 2 millones de personas, con prensa o sin prensa, ocupando silenciosamente tierras en toda la República Argentina. Yo soy un ocupante de tierra del año 86, por ejemplo. Yo creo que los movimientos sociales son los sindicatos de nuevo cuño, que tienen que expresar a más de la mitad de la clase obrera en la Argentina, donde ya no solo se pelea por derechos laborales, sino por salario indirecto, que son los derechos civiles, ¿no? El Estado quien debería estar representando y defendiendo a los ciudadanos. Ante ese déficit que hay en muchas problemáticas, la gente empieza a conversar, empieza a ver qué puede hacer y lo primero que decide es reunirse, agruparse. ¿Por qué no sea un partido político? Porque acá hay gente de todos los partidos políticos, de todas las religiones, de todo lo que puedas buscar, digamos, de los más diversos agrupaciones que puede haber en una sociedad, convergen todas en una protesta.
Matanza, barrio Nicol, para ver cómo trabaja la organización social 26 de julio. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Están acá reunidos? Sí, estamos con las tareas diarias del movimiento en el barrio Nicol, en La Matanza. Lili, ¿el barrio se llama Nicol o le pusieron ustedes Nicol? El barrio no le pusimos nosotros puntualmente. La primera promesa era que iba a estar el colegio y el colectivo. Y cuando vinimos no existía eso. Y ahí medio fue quedando. Y ahora están en reunión. Está Nieca, una compañera fundadora del barrio Nicol, junto con todas las mujeres. Cecilia, responsable del área género. Son las encargadas de hacer los trámites administrativos. Entonces van y tocan la puerta del político para pedir vereda. Para pedir que nos abra la puerta y que nos atienda, porque hay veces que no nos quiere atender, porque son de Nicol, porque está cerrado este lugar. Nosotros lo que le estamos reclamando, primero que nos arregle los problemas de los terrenos, que nos trajeron hace 14 años acá y no nos da solución. No tienen los terrenos. Los terrenos tenemos, pero no tenemos papeles. Nosotros vamos para pedir las escrituras y así nos dicen de que es de nación, de que es provincia, que nos tienen de un lado al otro, pero nosotras siempre vamos, todos los días vamos con las compañeras. Empiezan a salir todos los miembros del movimiento 26 de julio a realizar sus tareas. Las organizaciones sociales deliberan en general por asamblea. Asambleas menos regladas, con liderazgos que no son institucionalizados, como sí puede ocurrir en un sindicato. Los movimientos sociales han crecido, se han fortalecido, han tomado distintas actitudes en relación al tema del Estado, en su momento, a la interrelación con el Estado, pero también después las organizaciones sociales, a partir que han podido empezar a crecer y empezar a pensar en demandas de segundo nivel, también toman organizaciones por ramas de actividad o por áreas de actividad, ¿no? Los que se encargan del tema escolar, los que se encargan del tema de limpieza del barrio, los que se encargan de la cuestión solidaria y colectiva de poder distribuir aquellos recursos que se puedan conseguir o cómo hacerlos que produzcan. Hay distintos niveles de organización. Se hacen asambleas donde nos reunimos. En este momento hacemos una asamblea por semana. En algún momento llegamos a tener 3 asambleas por semana. Se juntan en este momento 100, 150 personas. Llegamos a tener asambleas de miles de personas. En muchos lados se han hecho asambleas y de acuerdo, digamos, a lo que está pasando es la convocatoria que hay generalmente. Ahí se delibera, se tiran propuestas, se deciden acciones a seguir, se decide un rumbo para cumplir con el objetivo, digamos. El basurero no pasa todos los días, solamente 3 veces por semana, así que los miembros de la organización empiezan a hacer unas tareas propias. Lili, ¿cómo está distribuido el barrio? Bueno, todo esto es el Nicol. ¿Cuántas manzanas son? Son 66. ¿Y allá casas y acá, en este terreno? Y este terreno es una adquisición del movimiento 26 de julio. Y aspiramos a desarrollar un complejo cultural, social y deportivo que abarque todas las áreas que trabajamos. Que tenga un centro de cuidado infantil, que tenga un centro de jóvenes, que tenga la casa de la mujer. Este barrio que se formó hace 14 años, ¿cómo era y cómo es ahora? Eran tierras feas, malas, malolientes. Eran tierras abandonadas por año, muy pegado al Seance, y también fue un basural durante muchos años. No había absolutamente nada, era así todo, no existía nada. Nosotros hemos mejorado todo este lugar, hemos construido. Las viviendas están sobre tosca, sobre tierra, sobre una plataforma de material y hemos levantado este barrio. El pueblo es peronista, la identidad peronista acá es muy fuerte, sobre todo en el mundo de los pobres y los trabajadores. Y hay 2 tipos de movimientos. Los que venimos del corazón de la lucha neoliberal conservadora, mi movimiento ya tiene 15 años, y los que nacieron al calor del kirchnerismo. Son como 2 cosas distintas.
El reclamo personal a veces no llega a ningún lado. Ahora, cuando por un reclamo hay mucha cantidad de gente, eso toma fuerza y va creciendo y es importante. En un primer momento, por ejemplo, este reclamo comienza en el año 2003, con un grupo básicamente ecologista, pero que no tiene mucho poder de convocatoria, y eso empieza a tomar fuerza. Yo digo que el ejemplo es una bola de nieve, ¿no? Cuando es un movimiento chiquito, es direccionable y es manejable. Cuando esa bola de nieve empieza a crecer y toma un rumbo, cuesta más doblar ese rumbo y manejar esa bola de nieve. La construcción del significado, el sentido de la acción colectiva, tiene que ver con resignificar ese territorio donde se está presente. Y en ese caso me parece que el territorio puede ser, digamos, una condición, digamos, de partida importante. Sin embargo, es también relevante prestar atención a que los movimientos sociales lo que hacen es redefinir sus condiciones estructurales. Es decir, los movimientos sociales crean sentido más allá, digamos, de lo dado. Por eso, digamos, son movimientos que básicamente tienen un perfil de transformación de lo existente. ¿Y cuál es el poder de la organización social, Lili? Y el poder está en unirnos, ¿no? En unir la fuerza, en unir las voces, en unir las manos, en la unión, ¿no? En la unión y ir por las prioridades, ¿no? Ir por las prioridades. La unidad es un ejercicio elemental para el consenso, el diálogo, la palabra. No es todo color de rosas, ni fue color de rosas cuando llegamos. Ayer no teníamos nada, hoy tenemos puertas que se empiezan a abrir. Es una lucha ganada por la organización. Totalmente. Hay colegio y colectivo. Hay colegio y colectivo. Hay Después de tanto colectivo. tiempo. Y para nosotros es un logro muy importante. En la Argentina, durante los años 90, un nuevo tipo de organización popular surgió al calor de la desocupación y el avance del modelo neoliberal. Los llamados piquetes comenzaron a extenderse luego de que en 1996 trabajadores petroleros despedidos tras la privatización de YPF cortaran las rutas de Cutralcó y Plaza Huíncul, dos localidades ubicadas a 100 kilómetros de la capital de Neuquén. La destrucción del ámbito laboral, el desempleo y la marginalidad que provocó la desaparición de la fábrica como espacio de organización colectiva convirtieron a la calle en la nueva locación de las protestas de los trabajadores. Estos primeros piquetes nacieron como brotes instintivos de hastío y como respuestas aisladas, consecuencia de años de desmantelamiento del aparato estatal y productivo, y de las formas territoriales de construcción social. Sin embargo, estos trabajadores desocupados irían encontrando en los cortes de ruta y las medidas de lucha un aprendizaje colectivo que les permitiría edificar un nuevo tipo de identificación política. En 1997, nuevas protestas piqueteras en Neuquén acabaron en el asesinato de Teresa Rodríguez a manos de la Gendarmería Nacional. Y su muerte significó la primera víctima de un tipo de rebelión que, lejos de extinguirse, extendió su mecha a lo largo del país. A los trabajadores desocupados de Cutralcó se sumaron docentes, jubilados, empleados que reclamaban por mejores condiciones salariales y grupos de jóvenes a quienes el modelo económico les negaba el acceso al empleo. En pocos años los piquetes desbordaron los límites de la Patagonia para alcanzar lugares como Jujuy, Salta o diferentes puntos del conurbano bonaerense. Las escenas de corte de rutas, barricadas y alzamiento en los barrios comenzaron a complementarse con asambleas populares, comedores y talleres de oficios. El piquete dejó de ser una simple herramienta de lucha para reconocerse como un movimiento, un espacio de contención y toma de decisiones capaz de darle identidad y amparo a barrios y familias enteras. Sin la protección gremial por la falta de empleo y con la conciencia colectiva arrasada por el recuerdo de la última dictadura militar, el movimiento piquetero les permitió a miles de personas salir del desconcierto y reconocerse en un nuevo tipo de organización social. Efectivamente, el movimiento social se constituye por fuera del Estado y de las estructuras estatales y de las estructuras políticas existentes. Con lo cual el movimiento social tiene esta característica, por eso se llama social, aunque sea un movimiento profundamente político. Sin embargo, digamos, esta no parece ser la única vía posible, porque el Estado captura en parte, digamos, la demanda de los movimientos sociales. Uno puede pensar en un esquema donde los movimientos sociales mantengan de alguna manera una estructura, digamos, crítica, y tengan de todos modos, digamos, un vínculo con el Estado. Y por otra parte también es cierto que el Estado no siempre responde de la misma manera. El caso
digamos, Matanza-Riachuelo. La Corte Suprema, en el año 2006, toma el caso en instancia originaria, algo, digamos, realmente impresionante, en tanto poder del Estado que toma en sus manos un problema inmenso, y construye un plan de saneamiento de la cuenca, con los actores sociales que demandan al Estado y con organizaciones que son amigas de los afectados y que también se integran al proceso. Lo interesante, en el caso de intervención de la Corte Suprema en el tema de Riachuelo, es que la Corte dispone un mecanismo de implementación de la sentencia, no ya de implementación, sino medidas previas en realidad de construcción del plan de saneamiento donde participan las organizaciones. Es decir, aquí el Estado está dando una respuesta diferente. En el partido Almirante Brown vengo a conocer a la organización social del movimiento Evita, que limpia el arroyo San Francisco. Buen día. ¿Cómo andás? Bien, mucho gusto. Acá trabajando un poco en el arroyo. Sí, empezamos nosotros a las 9 de la mañana a lo que es la limpieza del arroyo de este lugar. Se trata de limpiar todo lo que más pueda, porque cuando llueve, antes esto se inundaba todo. Y de que ellos empezaron a limpiarlo, ya no se inunda la gente. ¿Cuántas personas trabajan? 25 compañeros en este lugar. Hablamos de compañeros que están dentro de la organización social y que además ahora están cobrando un sueldo. Exactamente, están todos dentro de la organización social del movimiento Evita y todos cobran el sueldo de cooperativistas. Vanessa, ¿hace cuánto estás en la organización social? Y 2 años y vamos para 3 años también. Yo casi entré militando muy poquito y al tiempo que se organizó la cooperativa me anoté y tuve la suerte de poder estar trabajando hoy acá. Limpiar el arroyo debe ser un trabajo pesado. Sí, es pesado cuando recién empezamos. Cuando recién empezamos había mucha mugre, muchas cosas, encontramos de todo, ratas, de todo. Y se nos hizo difícil. Yo iba embarrada hasta acá, a mi casa, pero no importaba porque era un trabajo digno. Entonces, hoy lo hacemos por pedazos, pero igual va yendo más rápido que antes porque ya la gente nos va viendo, sabe que se los limpiamos, que es para ellos. Es un bien, aparte de nosotros le hablamos, le aconsejamos también a los vecinos que no tiren la basura, porque ellos mismos son los que se inundan y demás. Vanessa, ¿y cuándo empezaste en la organización? En realidad la fecha no me acuerdo, pero empecé en mi barrio, en un lugar con un muchacho que se llama Jofré. Mira, al principio no me gustaba, no quería ir. Pero cuando uno decía organización social... sí, decía. Piqueteros, porque antes eran piqueteros. Claro. Y entonces, al principio. ¿Y había una mala imagen del piquetero? Exactamente, y cortar las calles, uno le daba miedo de cortar las calles, de que te pegan las cosas que vos ves en la televisión. Pero hoy en día yo me doy cuenta que no es así. ¿Y cuál es la importancia de estar en una organización, de organizarse? La importancia es querer que todos tengamos un trabajo digno. Yo no lo hice secundario y hoy tengo la posibilidad de hacerlo. O sea que políticamente, basado en la política, hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden organizar. El cooperativismo no es solo una de las formas de organización comunitaria por excelencia, sino también una herramienta vital para la resolución de demandas, la generación de empleo y el desarrollo colectivo. En la Argentina existen en la actualidad más de 12.000 cooperativas de trabajo y 4.000 mutuales registradas en todo el territorio nacional. El 60% se concentra en solo 5 jurisdicciones: Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Provincia de Buenos Aires, que concentra el mayor número de entidades con cerca del 26% del total. A partir de 2001, el sector vivió su mayor etapa de crecimiento. El 70% de las cooperativas iniciaron sus actividades desde entonces. Del total de estas, el 15% tiene como principal actividad económica la construcción de viviendas. Solo entre el 2004 y 2005, el Plan de Emergencia Habitacional promovió el surgimiento de cerca de 2.000 cooperativas. En los últimos 10 años, estas organizaciones construyeron más de 26.000 viviendas en todo el país. Cada una de estas cooperativas de vivienda da trabajo a unas 20 personas. En términos globales, el cooperativismo ha generado 500.000 nuevos puestos de trabajo, lo que representa el 9% del PBI. Sobre esto creo que hay muchas divergencias, pero yo diría que el poder de los movimientos sociales
tiene que ver con el poder de poner en agenda los temas, digamos, que son relevantes para una sociedad en un momento determinado, ¿no? Y que esa relevancia de la puesta en agenda se ha acrecentado en tanto y en cuanto los partidos tienen una agenda muy acotada. Con lo cual, digamos, efectivamente aquí de lo que se trata es de ampliar, digamos, el repertorio temático y de ponerlo sobre la mesa, y creo que en ese sentido la experiencia de los movimientos es sumamente rica. Me parece que hay que tener claro que uno también puede, los grupos también pueden tener poder en la medida de que eso sea un proceso de construcción y de avance colectivo. Si no, termina siendo siempre un poder corto de representación puntual y de intercambio de dádivas. Y si no se generan procesos de construcción y de organización, siempre va a haber quien tenga más planes y siempre va a haber quien pueda juntar más gente. Entonces me parece que el poder consiste en organizarse colectivamente. Uno ve que en los últimos 8 años ha empezado a haber signos de recuperación cultural fuerte. O sea que la cabeza y el corazón del pueblo están mucho mejor, ¿no? Entonces uno puede soñar con que se reforme la Constitución del año 94 y la podamos tirar definitivamente por la cloaca de la historia. Creo que es momento de soñar con una arquitectura de país totalmente distinta, ¿no? Esto que acabas de ver es un programa de televisión, donde tuvimos el poder de comunicar una idea. Hacerse cargo de que cada uno tiene su poder conlleva mucha responsabilidad. Todos lo ejercemos, cuando votamos, nos movilizamos, participamos o simplemente en nuestros actos cotidianos. Nosotros somos responsables de este espacio de poder. ¿Y vos? ¿Vos qué haces con el tuyo? Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy. Y canto al verte, tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo. Y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tu márgenes habitan. Cantaba al remar, en su canoa ritmo firme el pescador.